Invito a que usted abra su Biblia en el libro de Jeremías. Vamos a, así como tuvimos todo un mes de enero con toda una serie de mensajes acerca de la evangelización y de la misión de la iglesia, vamos a tener un mes acerca de la vida del discípulo. Durante todo el mes de febrero vamos a estar trabajando en la palabra, estudiando, escudriñando la palabra del Señor en distintos pasajes sobre la vida del discípulo del Señor Jesucristo. En este caso vamos a estar en Jeremías capítulo 15, del versículo 15 al 21. Jeremías capítulo 15, del versículo 15 al 21, dice así la palabra del Señor. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de los burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te liberaré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Oremos por esta palabra de nuestro Padre Celestial. Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, por esta palabra la cual abrimos en esta mañana. Señor, pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestra vida, y que, Señor, salgamos de este lugar no como hemos entrado, sino habiendo recibido tu palabra, habiendo oído tu voz, habiendo tomado decisiones profundas en nuestra vida por lo que escucharemos en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro en este lugar y que no sea la palabra del pastor, sino la palabra que viene de la boca de Dios, la que esté hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en un lugar, una fábrica, conocí a una persona, un hermano en la fe. Hacía poco tiempo, apenas 3 o 4 meses, que yo era creyente, así que ya hace bastantes años de estos, y él me vio sobre mi escritorio, vio un libro que yo me había comprado que hablaba del Espíritu Santo. Entonces él se acercó a mí, al ver que estaba el libro allí al lado entre mis papeles. Yo aprovechaba cada tanto como para darle una ojeadita durante el día, y él me dijo: ¿vos sos cristiano? Yo le dije: sí, hace poco tiempo, pero sí, soy cristiano, evangélico. Y entonces él me dijo: yo también. Y hacía tiempo que lo veía sentado en
en un escritorio cercano y le dije, no sabía que vos también eras un cristiano. Entonces él me dijo, sí, lo que pasa es que aquí no digo nada. Y yo pregunté, ¿por qué no decís nada? Bueno, en realidad yo no digo nada porque no quiero tener problemas con nadie. Dice, porque si yo digo que soy cristiano o que si alguien me pregunta, bueno, dice, siempre hay algún tipo de cambio de palabras o dificultad. Y la verdad que no me gusta, prefiero guardarme, no decir nada y no tener que estar sufriendo o teniendo alguna clase de persecución o de aflicción por causa de la fe cristiana que tenemos. Allí quedó. Nunca más volvimos a hablar del Señor, pero me dejó la sensación de alguien que realmente no estaba a la altura de la obra del Señor Jesucristo por su vida y que tampoco estaba dispuesto esta persona joven por cierto, a enfrentar en el mundo a veces la aflicción o la tribulación o persecución o problemas de distinta índole que pueden venir como causa de nuestra fe. Y las Escrituras nos enseñan que, como hemos puesto en el título del sermón, perseguido pero victorioso, las Escrituras nos enseñan que a pesar de que podamos ser perseguidos, afligidos, perturbados, atribulados, somos victoriosos en el Señor Jesucristo. Quisiera que pudiéramos salir esta mañana de este lugar habiendo aprendido esta verdad. Las persecuciones por causa de la fe se enfrentan también con la ayuda de Dios y con la fe en el Señor Jesucristo. Persecución por causa de la fe se enfrenta con fe, ¿me entiende? Aflicción por causa de la fe se enfrenta con fe. La misma razón por la cual uno es perseguido, atribulado, afligido, es la que nos va a dar la fuerza para enfrentarlas y tener nuestra victoria. Perseguido por la fe, pero tenemos victoria también por esa misma fe. Jeremías fue un profeta de Dios, fue un hombre de fe. Y en esta porción de la palabra de Dios tenemos aquí un momento especial en la vida de Jeremías en donde él va delante de Dios a mostrar su aflicción, su tribulación, su persecución. Y todo lo que eso está significando también para su vida. En la experiencia de Jeremías aquí, en este momento particular de su vida, nosotros vamos a encontrar por lo menos, quiero mostrar 5 actitudes espirituales, no carnales. 5 actitudes espirituales que tenemos que adoptar cuando enfrentemos persecución o aflicción de cualquier tipo por causa de nuestra fe. En primer lugar, tenemos que recordar y reclamar. Tenemos que recordar nuestro llamado y reclamar la intervención de Dios en medio de la aflicción, en medio de esa tribulación o de esa persecución que uno pueda estar viviendo. Quiero repetirle esto. Las 2 primeras actitudes espirituales que tenemos que tener como cristianos es recordar nuestro llamado de parte de Dios y pedir la intervención de Dios en nuestra vida en medio de esa aflicción. Versículos 15 y 16 dice allí la palabra del Señor, Jeremías, hablando con Dios. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Tú sabes que, escuche bien, por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.
Jeremías está en un momento particular de su vida, muy difícil. Sin embargo, él enfrenta esa situación particular, difícil, conflictiva, de sufrimiento, de aflicción, con estas dos actitudes espirituales. La primera, recordar el llamado del Señor al servicio. Recordar ese momento en cuando Dios lo llamó para que fuera un ministro, para que fuera un profeta de parte de Dios para él. Y en segundo lugar, recordar también que el nombre del Señor, el nombre de Dios había sido invocado sobre él. Esta es una frase que en el Antiguo Testamento se utilizaba para describir la aprobación de Dios de un santuario en particular, el cual Dios escogía para sí, daba su aprobación para que ese lugar fuera exclusivamente para la adoración de Él, cosa que no podía hacer ningún ser humano, sino solamente el Señor. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 12, si usted lo tiene allí, puede buscarlo por favor, Deuteronomio capítulo 12, vamos a encontrar esta gran verdad. En el versículo 4 y 5 dice, así haréis a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y el versículo 11, y al lugar que vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios. Jeremías, en la palabra que él acaba de presentar delante del Señor, él no solamente recuerda el momento de su llamado, sino también de que el nombre del Señor fue puesto sobre él. El versículo 16 dice, fueron halladas tus palabras, Jeremías capítulo 15, verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías no solamente tiene alegría por haber sido llamado por el Señor, sino también porque él mismo es posesión de Dios. Esta es la memoria que hace en primer lugar Jeremías. ¿Hay aflicciones en su vida? Por supuesto que las hay. Y muchas. Y tiene muchos enemigos. Pero la primera actitud que él tiene aquí espiritual es de recordar las palabras de Dios sobre él. La invocación del nombre de Dios sobre él. Jeremías sabe que no solamente fue llamado a ser un ministro de la palabra de Dios, sino también que su propia vida ya no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios. Y esta memoria, esta actitud espiritual para enfrentar las persecuciones, las tribulaciones, las aflicciones que pueden venir sobre su propia vida es la primera que Jeremías tiene para enfrentarla. Memoria, el tener memoria, el recordar el llamado de Dios, el recordar a quién le pertenece a él. Por encima de sus propios enemigos y todos los que están en su contra, él pertenece a Dios. Hemos cantado aquí. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Estas son verdades espirituales, como acabamos de mencionar aquí en la palabra, la pertenencia a Dios de parte del discípulo del Señor Jesucristo. Tiene que ser recordada en el momento de la aflicción, en el momento de la persecución. No puede ser puesta a un costado y ser olvidada. El apóstol Pablo escribió esta misma verdad, quizás en otro contexto, pero dice exactamente también lo mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19.
¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Pablo escribe esta misma verdad también en su carta a los romanos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Antiguo y Nuevo Testamento nos enseñan la misma verdad. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos por derecho de posesión a Dios. Y recordar el llamado de Dios y recordar y hacer memoria de a quién pertenecemos es una actitud espiritual que debe estar presente en nuestra vida. Es la que tenemos que ejercer cuando viene la persecución, cuando viene la crítica, cuando viene el trago amargo, cuando viene cualquier otro tipo de aflicción sobre la vida del cristiano, sobre nuestra propia vida. Recordar la alegría de saber a quién pertenecemos. Las cosas cambiaron con el tiempo en la vida de Jeremías. Y él mismo dice, tú sabes que por amor de ti sufro afrenta. Que las cosas que me están sucediendo no son solamente por mi causa, sino por causa del amor que te tengo. Qué palabra preciosa. Qué palabra tremenda. ¿Cuántos pueden decir a Dios en oración? Tú sabes que por amor de ti sufro afrenta. Con esta sinceridad de corazón, con esta fidelidad de vida de Jeremías para con Dios. Por amor de ti sufro afrenta. La queja de Jeremías, el clamor de Jeremías, esta oración que él está haciéndole al Señor, no es porque Dios no sepa lo que Jeremías está pasando. Antes bien, Jeremías sabe muy bien que Dios sabe lo que está ocurriendo. Pero aún así, lo que Jeremías va a hacer es poner delante de la presencia del Señor un clamor, un pedido, un reclamo de visitación de Dios sobre su propia vida. En el versículo 15, Jeremías pone allí en su pedido a Dios esto que acabamos de mencionar. Tú lo sabes, oh Jehová, nada de lo que me estoy viviendo es ajeno a tu conocimiento. Tú lo sabes, tú lo conoces, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. Y no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Estas palabras de Jeremías pidiendo la intervención de Dios son fuertes, son claras, es un verdadero clamor. Tú lo sabes, acuérdate de mí, visítame. Llamo su atención a la palabra conocer o saber, porque aquí significa, en el verbo hebreo, en el Antiguo Testamento, significa tomar conciencia de lo que está ocurriendo y actuar en consecuencia sobre esa situación. Quiero repetirle esto, porque no es el tomar conocimiento como lo hacemos nosotros. El pedido a Dios de esta manera es absolutamente distinto. Nosotros podemos pedir a Dios a una persona que tome conocimiento de algo y no estar reclamándole ni pensar siquiera que esa persona puede hacer algo a nuestro favor. Pero cuando Jeremías hace esta oración, está utilizando palabras que él y Dios entienden muy bien lo que significa. Acuérdate de mí, visítame, tú lo sabes. El conocer de parte de Dios es tomar conocimiento de una situación, recordar lo que está sucediendo y actuar en consecuencia sobre una situación particular, visitándola,
con su gracia, su misericordia, su poder. Esta visitación de Dios que Jeremías está reclamando siempre en el Antiguo Testamento, la visitación de Dios se vivía por el pueblo de tres maneras: una visitación de liberación, una visitación de juicio, una visitación de aprobación de parte de Dios. Pero la visitación que Jeremías está pidiendo en este momento de parte de Dios es una visitación de liberación. Cuando Él dice, tú lo sabes, visítame. Lo que está pidiendo Jeremías, lo que está reclamando, como dijimos al principio, es visítame librándome de esta aflicción, de esta persecución, de este problema que estoy sufriendo, que estoy atravesando. Aunque tú lo sabes, yo te lo digo. Son las palabras de Jeremías. Son las actitudes espirituales que Jeremías tiene para enfrentar su persecución. Persecución muy difícil. El versículo 10 quizás nos muestre parte de lo que él está viviendo para que podamos entender la clase de visitación tan profunda y tan urgente que él está pidiendo. El versículo 10 dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni he tomado en préstamo y todos me maldicen. Jeremías está mostrando a través de esta palabra la clase de persona que el resto de la sociedad lo está viendo y lo está tratando como una persona de discordia. Habla Jeremías y es un problema. Habla Jeremías y a nadie le gusta. Habla Jeremías y el resto lo maldice. Y trae a colación una de las razones por las cuales los vecinos o las personas de la sociedad se solían maldecir, como era el hecho de prestar plata y que no te la devuelvan. O de prestar plata y cobrar un dinero extra muy grande en intereses. Por eso cita estas palabras de la ley. Ni he tomado ni he dado en préstamo y sin embargo todos me maldicen. Visítame. Visítame librándome de esta aflicción. Quizás no son las mismas, seguramente no son las mismas aflicciones la que atravesó Jeremías que la que puede estar atravesando usted o puedo estar atravesando yo. Pero en la vida del cristiano muchas veces hay persecución, aflicción, tribulación por múltiples razones. Principalmente por causa de la fe. Cuando la familia no aprueba la fe, cuando el cónyuge, la persona más íntima y cercana, no apoya ni aprueba la fe, hay burlas, cinismo, quejas, oposición. Cuando amigos se apartan o nos abandonan por causa de la fe. Cuando tenemos problemas éticos delicados, graves en el trabajo por causa de nuestra fe. Porque se nos pide hacer cosas que sabemos que Dios no quiere. O cuando hemos cometido quizás algún pecado y los que deberían perdonarnos no lo hacen, antes nos condenan en lugar de restaurarnos. O cuando miramos como sucede en estos días, y esto es también parte de mi aflicción personal, el estado de la iglesia. Basta con mirar internet y ver lo que está sucediendo en el mundo, y creo que es muy difícil que un cristiano no sufra por la iglesia del Señor Jesucristo. Que en su nombre se hagan las barbaridades que se hacen, que se digan las barbaridades que se dicen. Que veamos los horrores que vemos en los cultos,
realizados en el nombre del Señor Jesucristo. Eso también es aflicción. Es vergüenza ajena. Es dolor por el que no es cristiano y dice, esto es cristiano. ¿Cómo explicarle a alguien que no es cristiano ver la ridiculez, la barbaridad de un pastor pisando dólares en internet, mientras que una pseudo profetisa cantante canta con su microfonito, allí cantando, levantando la mano, que el Señor Jesucristo va a multiplicar todos esos dólares que el payaso ese pisotea? Y cuando usted mira debajo allí dice, fundador del ministerio tal, no me importa decirlo, lo que pasa es que no me acuerdo, con una extensa gira por Centroamérica, Estados Unidos, un verdadero ladrón. Eso también trae aflicción a la fe. No solo cuando alguien te dice yo no comparto la fe, también Pablo el apóstol sufría por las iglesias. La apostasía se ha metido dentro de la iglesia. La música gobierna las iglesias. El entretenimiento ha suplantado la palabra de Dios. Están transformando la iglesia en bares, en clubes nocturnos, con lucecitas, humo y no sé cuántas tonterías más. Si quieren eso más de uno, pues váyase al mundo. Pero no pise los atrios de la casa del Señor. Cuando uno ve todas estas situaciones y suma las personales, más las eclesiales, más las laborales, más las éticas, sabe que es muy difícil para un cristiano vivir en este mundo sin tener que enfrentar alguna clase de oposición, de aflicción en su propia vida. Mas tiene estas mismas actitudes que tuvo Jeremías, que ponerlas en práctica para poder enfrentarlas. Recuerde en primer lugar quién lo llamó. Recordar el momento en el que Dios nos llamó a ser sus discípulos. Y de dónde nos sacó el Señor Jesucristo para ser discípulos suyos. Recordar cada uno de nosotros a quién pertenecemos. No pertenecemos a una iglesia. No pertenecemos a un pastor. No pertenecemos a una denominación. Pertenecemos al Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo está sobre nuestra cabeza. Tu pecado y el mío fue cargado sobre la vida del Señor Jesucristo. Nuestra libertad fue comprada por la sangre del Señor Jesucristo. De modo que cuando haya aflicción, tribulación, cuando otros te maldigan, no te perdonen, te condenen, te aflijan, te persigan, una de las maneras que Jeremías nos enseña a enfrentar es de recordar que fuimos llamados por la palabra de Dios a ser sus discípulos. Que su nombre fue invocado sobre nosotros. En su aprobación somos el santuario de Dios, somos la habitación del Espíritu de Dios.
no somos cualquier cosa. Somos discípulos del Señor Jesucristo, comprados con su sangre preciosa. Somos hijos de Dios que forman parte de la familia del Dios creador del universo. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Y debemos reclamar la intervención de Dios sobre esa situación que te aflige. Ir en oración a Dios. Decimos, Dios sabe todas las cosas, pero ¿cuántas veces realmente hemos orado poniendo delante de la presencia de Dios nuestra fidelidad? Lo que hemos hecho por Él, lo que hemos hecho para Él. Y decirle, acuérdate de mí. Y visítame en esta circunstancia particular que estoy viviendo. Líbrame de mis enemigos. A Él pertenecemos. Y estas actitudes son indispensables para enfrentar cualquier oposición, cualquier persecución, de la clase que sea, amados, que estemos viviendo. Recordar nuestro llamado, recordar a quién pertenecemos y también reclamar una intervención de Dios. Reclámela, no solamente espérela, reclámela. A veces decimos u oímos, bueno, Dios sabe todas las cosas. Sí, pero usted o yo mismo le hemos reclamado. Nos hemos puesto de rodillas delante de la presencia del Señor y le hemos dicho, te pido que visites esta situación particular. Debemos reclamar esa intervención de Dios particular. Esa situación en la que Dios hace memoria de nuestra situación e interviene, no como los hombres, no como los seres humanos. Escucho muchas veces de personas que me dicen, tuve tal o cual problema, tal o cual aflicción, hablé con el pastor y no hizo nada, hablé con los pastores y no hicieron nada, hablaste con Dios. Es en primer lugar con Dios. Por supuesto que los pastores tienen la obligación de intervenir. Hay algo que se llama disciplina de la iglesia, poco conocida hoy y poco aplicada también. Pero es Dios por sobre todas las cosas a quien debemos pedirle que visite una situación particular de aflicción, de persecución por la que estemos atravesando. En segundo lugar, tenemos las otras tres actitudes espirituales de Jeremías para enfrentar la persecución, la aflicción, la adversidad por causa de la fe, en el aspecto en el que sea: orar, confiar y oír. Hay que orar a Dios, hay que confiar en Dios y hay que tener también la disposición de oír lo que Dios tiene para decirnos. Porque a veces se habla con Dios, mas no se lo escucha. Dice allí la palabra del Señor, versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque me fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables.
Jeremías sabe que la fidelidad de vida que él ha tenido para con Dios le ha separado de las relaciones sociales. En otras palabras, por ser fiel a Dios, ha perdido amigos. Ha perdido conocidos, gente que quizá en su momento estuvo bien con él, pero por causa de su fidelidad a Dios, a su servicio, a su llamado, a su pertenencia personal, por sobre todas las cosas a Dios, las relaciones sociales se han quebrado. Todo lo que antes disfrutaba, pues ahora ya no disfruta más. En este momento, y aunque Dios lo sabe, lo que hace Jeremías es declararle, contarle, orar, ponerle delante de la presencia del Señor su fidelidad a Dios. Aunque Dios lo sabe, Jeremías nos enseña que uno debe contárselo. Uno debe decírselo. Aunque sea por los momentos en que se está atravesando y luego eso termine, pero en ese momento particular uno debe ir a Dios y contarle de nuestra fidelidad en oración. Jeremías está mostrándole a Dios que el aislamiento que está sufriendo él en este momento en su vida es por causa de su misión, es por causa de su ministerio, es por causa de su llamado, es por causa de su consagración, es por causa de su amor a Dios y no por causa de ninguna clase de pecado que él haya cometido, sino por su pertenencia y su consagración a Dios. Dice el Salmo 26, en los versículos 3 al 5, palabras del Señor. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. El salmista está bien, pero esto también tiene un costo muchas veces en las relaciones sociales. Estar bien con Dios no significa una relación segura con los hombres, ni con amigos, ni con familia. Jesucristo enseñó esta misma verdad. He venido no para traer paz, sino espada. A poner la nuera, no la nuestra, contra la suegra, etcétera. ¿Usted me entiende? Se produce una distorsión de las relaciones allí por causa del Señor. Porque alguien amará a Dios tan profundamente que no se puede amarlo a Él de una manera y al mundo de la misma. Y Jeremías sabe y lo cuenta a Dios en oración, que su soledad de este momento en el que él está atravesando no es por causa de su pecado, y Dios lo sabe bien, sino por causa de su amor a él, de su servicio, de su ministerio. La razón por la que Jeremías está solo es por su llamado. Y la naturaleza de este llamado que él tuvo y la indignación que Dios puso en el corazón es la situación del pueblo al que Dios tiene que llamarle al arrepentimiento por parte de Jeremías. Dice, me llenaste de indignación porque por los pecados del pueblo. Jeremías tiene indignación por lo que ve en el pueblo.
los pecados del pueblo, la falta de conversión del pueblo, la infidelidad del pueblo de Israel, los pecados cometidos contra Dios. Jeremías es el instrumento santo de Dios para llamarlos a la conversión, llamarlos al arrepentimiento. Y esto trae aflicción, esto trae persecución, esto trae dolor para Jeremías. Y Jeremías pone esto delante de la presencia del Señor en oración. Es tan profundo el dolor y la amargura que tiene Jeremías por el momento que él está atravesando, que está a punto de bajar sus brazos, dejar su ministerio. Él quiere huir de lo que Dios le está pidiendo. Y casi respetuosamente, pero con fidelidad y sinceridad delante de Dios, le dice lo que él siente. Quiero llamarle la atención a esto. La amargura hay que ponerla delante de Dios. Jeremías nos enseña que en momentos de aflicción, de persecución, de dolor, en donde siente que Dios no está interviniendo tan rápido como él esperaba, que la situación sigue adelante, la que traía aflicción, dolor, falta de perdón, etc. Su corazón se está minando de amargura y de dolor, pero él va delante de Dios con honestidad a mostrarle su amargura. Allí Jeremías nos enseña, versículo 18, porque es perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admite curación. Dígame usted cuándo ha escuchado en alguna reunión de oración un creyente decir esto delante de Dios. Enseguida va a venir alguno que va a decir, bueno, hermano, hermanita, no diga eso. ¿Por qué no lo voy a decir? Estoy dolido, amargado, herido, lastimado. Póngale la razón valedera que usted quiera. Pero es a Dios donde yo tengo que ir honestamente a mostrarle a Dios, como hemos dicho esto al principio, confiadamente, en oración, la amargura que uno siente en ese momento, porque es perpetuo mi dolor. Hoy la iglesia manda a la persona que le vaya a preguntar esto al psicólogo. En lugar de decir el pastor, no, mire hermano, hermana, vamos a orar y vamos a ponerlo delante de Dios. No voy a recomendarte. Dios es nuestro... No estoy diciendo que un psicólogo esté mal. Estoy diciendo que nuestra actitud espiritual debe ser ir primeramente a Dios. Nuestra amargura debe ir delante de Dios, porque es perpetuo mi dolor, mi herida desahuciada no admite curación. Jeremías está tan dolido, amargado y lastimado que empieza a dudar que Dios sea confiable. Serás para mí como aguas no estables. Es decir, serás para mí como un estanque que tiene agua de la que no sé cuánto tiempo voy a poder seguir sacando. Serás para mí como una cosa ilusoria. ¿Qué hago con todo este dolor, amargura, tristeza y aflicción que estoy viviendo?
Y Jeremías nos enseña claramente cuáles son las actitudes espirituales. En primer lugar, orar a Dios. Ir a la presencia del Señor mostrándole claramente nuestra fidelidad a Dios. En segundo lugar, debemos declarar sin ninguna clase de tapujo ni tampoco de ocultamiento, declarar a Dios nuestra amargura. También en oración. Ser honestos con Dios. Mostrar a Dios nuestra amargura que corroe, que mina nuestro corazón, que está tratando de silenciar nuestro ministerio, que está tratando de romper nuestra comunión con nuestra iglesia, que está tratando de alejarme de mi Dios. Tengo que ir a Dios a contárselo. Tengo que decírselo a Él con confianza. Debemos orar. Debemos confiar en Dios. Y cuando hablamos de la confianza en el Señor, cuando hablo de la confianza en Dios, digo ser honestos con Dios y abrirle nuestro corazón a Dios por la aflicción que como discípulos de Él estamos viviendo. Números, en el capítulo 11, Moisés nos enseña también esta misma verdad. Tener la confianza con el Dios nuestro en el que hemos creído, al cual servimos, el cual nos ha llamado. De ir honestamente y mostrarle lo que estamos sintiendo. Números capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Usted sabe que Dios no le hizo ningún mal a Moisés. Pero Moisés siente eso. Y Moisés va delante de Dios y es sincero, es honesto, confiadamente. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, darnos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. La amargura que tiene Jeremías que tiene Moisés, está harto de soportar este pueblo quejoso, olvidadizo de todas las bendiciones que tienen, mentirosos. Dice allí mismo un poquito más atrás en el versículo 4, se juntaron con los no creyentes, por decirlo de alguna manera, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. Vinieron los amargados y los creyentes se amargaron también. ¿Me entiende lo que quiero decir, verdad? Y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, y volvieron a llorar y dijeron, ay, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná en nuestros ojos. ¿Por qué no te acordás de los capataces egipcios que te rompían el lomo a latigazos? Que te daban paja y te decían saca ladrillos. Se da cuenta cómo el grado de tergiversación y de desastre espiritual que puede llevar la amargura.
cuando no es puesta como corresponde delante de Dios. Y Moisés fue honesto. Y Moisés fue confiadamente delante de Dios a mostrarle a él la amargura que él tiene por tener que estar lidiando con un pueblo que se está comportando de esta manera. La depresión por causa de nuestra fe también es otra de las cosas que pueden minarnos y con las que tendremos que luchar. Voy a repetirle esto. La depresión que por causa del ejercicio de nuestra fe puede venir sobre nuestra vida. No estamos ninguno de nosotros exentos. Debe ser puesta también delante del Señor confiadamente lo que sentimos, lo que estamos viviendo, lo que nos está ocurriendo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Quizás el hombre reconocido como de mayor fe en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 3. Elías viene de una tremenda batalla espiritual, de una tremenda guerra espiritual. Viendo pues el peligro, ¿por qué? Porque lo amenazaron de muerte. Entonces dice el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Tanto Moisés como Elías, uno con la amargura de no poder soportar más un pueblo quejoso, olvidadizo, como Elías, después de una tremenda guerra espiritual con los sacerdotes de Baal, y esta depresión que le viene sobre su vida, temor, huye, pide a Dios que lo deje morir, los dos lo mismo, unos por amargura y el otro por depresión. Pero los dos llegan a un punto en el que ponen delante de Dios confiadamente lo que le está ocurriendo. Y quiero decirle algo a propósito de Elías. Fue a partir de este momento que Dios decidió reemplazarlo. ¿Me entiende, verdad? Elías fue un hombre terrible, tremendo. Pero a partir de este momento Dios ya no pudo usarlo más. Se terminó el ministerio de Elías. Dios se lo llevó. Debemos tener mucho cuidado con cómo enfrentamos nuestras aflicciones, nuestras persecuciones y todo lo que eso genera en nosotros. Casi al borde del fin del ministerio que está por caer Jeremías, Dios lo llama a que renueve su confianza en Él, que renueve su fe, que oiga lo que Dios tiene para decirle. No solamente que venga a Dios en oración, mostrando su fidelidad, en confianza, mostrando lo que está sucediendo en lo más profundo de su alma, sino también que esté dispuesto a oír lo que Dios tiene para decirlo, lo que Dios tiene para contestarle. Porque la oración es yo oro, pero Dios me responde. Pero estoy dispuesto a escuchar lo que Dios dice. Y aquí tenemos el último punto con el cual Jeremías enfrenta esta
oposición, esta persecución, oyendo, confiando en las promesas de Dios. Dios le contesta: por tanto, sí dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y te pondré en este pueblo como muro fortificado. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías tiene que sacar lo precioso de lo vil. Otra manera de decir: Jeremías, deja de prestarle atención a lo que dicen. Jeremías le ha dado demasiado lugar en su corazón, en su vida, en su ministerio, al qué dirán. ¿Me entiende, verdad? Al qué dirán los demás de lo que Jeremías dice. Jeremías no está sino más que diciendo lo que Dios le dijo que dijera. Pero como al resto no le gusta, lo maldicen, lo perturban, lo castigan, hablan mal de él, al tal punto de que están minando la vida espiritual de Jeremías. Jeremías está a punto de abandonar su ministerio, dudando de Dios. Y Dios dice: saca lo vil, saca lo vil, sácate de tu corazón, de tu mente, de tu alma, todo lo que incorporaste que el resto te dijo. Y entonces vas a volver a ser como mi boca hablando. Entonces vendrá la restauración. Entonces vendrá el ministerio nuevamente lleno de poder. Cuando se convierta definitivamente, nuevamente, así como Jeremías fue un instrumento para atraer a otros al arrepentimiento. Ahora el que tiene que arrepentirse es Jeremías. Arrepentirse de haber dudado de Dios. Arrepentirse de haber pensado de Dios que Dios es como algo ilusorio, que en un momento está y en otro no. Dios siempre está. Y amados, en nuestras vidas muchas veces le damos demasiado lugar a lo que otros dicen sobre nuestro ministerio, sobre nuestras vidas cristianas. Y esto trae, principalmente si estamos siendo un instrumento de Dios en el ministerio, esto trae aflicción, trae dolor, trae amargura, y no todos son iguales. Algunos manejan sus estados de amargura o de persecución o de aflicción de manera distinta. Algunos son más fuertes y otros son más débiles. Y lo que debemos estar alertas es que esas persecuciones que enfrentamos en nuestro trabajo, o en la iglesia, o entre los amigos, o en los círculos donde nos movemos, no minen nuestra vida espiritual. Porque podemos llegar a estar tentados de bajar los brazos, estar tentados de pensar que Dios es como un estanque donde no se sabe hasta cuándo poder seguir sacando agua, y abandonar todo. Y esto es lo que Dios dice que no debemos hacer. Que debemos utilizar estas mismas actitudes espirituales que tuvo Jeremías para enfrentar esto. Si alguien se siente de esta manera hoy aquí, o en otro momento ocurre una situación de esta, como hemos mencionado en esta mañana, estas otras tres actitudes que Jeremías tiene, nos tienen que ayudar a nosotros a enfrentar esas situaciones. Ir a Dios en oración,
mostrándole nuestra fidelidad a Dios. Señor, yo te he servido, he sido fiel, aunque esté rodeado de infieles, aunque esté rodeado de personas que dan vergüenza de llamarse cristianas. Hoy nadie quiere escuchar verdades. Todo el mundo dice, hermano, no juzgue. Sí te juzga, la palabra de Dios te juzga. Si hay un payaso saltando arriba de un montón de dólares, pues de seguro Dios va a decirle un día, apártate de mí, nunca te conocí. Si tenemos aflicción en nuestro corazón, debemos ir a Dios con oración, sinceridad, con confianza de lo que nos sucede. Si tiene amargura, dígasela. Yo se lo digo, se lo comparto, se lo confieso. Tengo dolor en mi corazón por el estado de la iglesia de Cristo en el día de hoy. Estamos siendo vergüenza para el mundo no creyente. Dejemos de mentirnos con el avivamiento y los libritos. A mí me duele ver tantas barbaridades hechas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué me da vergüenza por el nombre de mundo? Si quiere oscuridad, iba a un cabaret de noche, no a la iglesia. El que quiere humo, iba a un recital, no a la iglesia. Pero han transformado la iglesia en un burdel. Hasta la forma de vestir. Y esto trae dolor, no condenación. Dolor. Porque el verdadero convertido ansía otra cosa. Y debemos ir a Dios en amargura. Sea por el cónyuge, la familia, los amigos, los círculos que nos movemos, sus ataques, sus burlas. Debemos ir a Dios en oración. Confiadamente, mostrándole cómo estamos y lo que sentimos. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a sacar de nuestro corazón todo lo vil, toda la basura que hemos incorporado, que se nos ha dicho, sacarla de nuestro corazón, sacarla de nuestra vida y ponernos a disposición de Dios para que Dios pueda seguir usándonos para su propia gloria. Oración, confianza y oír lo que Dios tiene que decirnos. No se afirme en sus propias palabras. Abra su corazón a lo que Dios tiene para decirle. Dejemos de estar siempre sufriendo, sufriendo y sufriendo. Oigamos lo que Dios tiene para hablarnos. Perseguidos por la fe, victoriosos también por la fe. Por la misma causa que te persiguen, te lastiman, te perturban. Por la misma causa, levántate. Y en fe y confiando en el Señor, ponte de pie. Saca lo vil que hay dentro del corazón. Y no permita que uno termine convirtiéndose a los demás, sino que los demás realmente se conviertan de una vez por todas. Seamos nosotros el ejemplo de una vida consagrada a Dios. Y no de personas que han doblado sus rodillas por la opresión de los demás. Oprimidos por la fe, perseguidos por la fe, pero también victoriosos. También victoriosos por la fe.
Pablo y Silas eran dos hombres de Dios, llenos de su presencia, de su Espíritu Santo. Y sufrieron persecución, y sufrieron ataques, dolores. El libro de los Hechos en el capítulo 16 dice que fueron primero azotados. Esto no es un dolor espiritual, ¿eh? Es un dolor físico increíble, tortura. Y luego fueron metidos en el calabozo de más abajo y sus pies cerrados con cepos. Esto es tortura por su fe. Sin embargo, Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a medianoche a Dios. Mismo principio. ¿Usted qué cree que oraban? ¿Qué piensan ustedes que Pablo y Silas decían a Dios a medianoche con los pies atados en un cepo y los cuerpos sangrando de las torturas que habían recibido? ¿Qué piensa que le decían? Confianza en Dios, oración en Dios. Y Dios intervino. Usted conoce el final de la historia. Así va a ser y así debe ser en nuestra vida. Si está pasando por aflicciones, por dolores, por persecuciones, haga estas 5 cosas que Jeremías nos enseña. Recuerde cuándo Dios lo llamó, de dónde lo sacó. Recuerde a quién pertenece usted. Pídale a Dios que intervenga en su situación de vida. Ore a Dios mostrándole su fidelidad. Pídale a Dios que le hable, porque usted quiere oírle. Y tenga la confianza en Dios suficiente, como un hijo con un padre, para mostrarle el verdadero estado de su corazón. Uno le pregunta a las personas, ¿cómo estás? Todo bien, en victoria. Y están más de rodillas caídos que un árbol viejo. No hay sinceridad ahí. No hay honestidad ahí. A Dios hay que decirle las cosas como son, honestamente. Y Dios hará.